Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El próximo 27 de octubre los colombianos estamos convocados a participar en las elecciones locales y regionales y pues esto tiene un gran impacto para el país. Desde la Universidad Nacional de Colombia existe un observatorio de gobierno urbano y que pertenece al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, y también existe en el país algo que se denomina la misión de observación electoral. Para poder entender qué es lo que los colombianos se juegan en las elecciones del 27 de octubre, para entender cuáles son las consecuencias o las condiciones en las que llegamos a estas elecciones, vamos a conversar con dos personas conocedoras de este proceso. Una de ellas es la profesora Jency Contreras Ortiz, quien es politóloga, doctora en estudios urbanos y ambientales, y quien es además politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, y quien es profesora del Instituto de Estudios Urbanos y la coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano. Profesora Contreras, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos, a ti por la invitación. También nos acompaña Camilo Vargas Betancourt, quien es politólogo e internacionalista y es miembro de la misión de observación electoral. Camilo, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Punto Crítico. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, quiero arrancar, profesora Contreras, con usted con una pregunta que es importante, y es ¿en qué condiciones llegamos a estas elecciones? ¿Cuántos estamos habilitados para participar? Tengo entendido que es alrededor de 36.547.000 personas, pero el voto es efectivo, esos 36 millones participan. ¿Qué ha pasado con los últimos alcaldes elegidos? ¿Cuáles son las condiciones en las que llegamos? Bueno, las condiciones en las que llegamos a las elecciones de este año nos muestran que si nos fijamos en las elecciones anteriores, tenemos unos porcentajes de participación que están llegando al 60%. Sin embargo, si hacemos un análisis más detallado a nivel de los municipios, por sus características particulares, lo que encontramos es que definitivamente esta participación debe ser vista de manera diferenciada, porque homogeneizar todo el país para analizar los resultados electorales no nos permite entender qué es lo que pasa de manera particular en cada una de las realidades. Entonces, aunque hay una participación del 60%, lo que se espera efectivamente es que los ciudadanos salgan a votar y se manifiesten, porque las elecciones locales son la principal expresión de la democracia en el territorio. Y además porque fíjate, Carlos, que hay aproximadamente 117.000 candidatos inscritos para 20.500 cargos. Esto lo que nos muestra es que más del 80% de los candidatos van a perder, y eso es una muestra particular de nuestro sistema político, y en ese sentido creo que hay un reto muy importante de construir gobiernos legítimos a partir de las elecciones, es decir, que las personas que se elijan tengan un nivel de representatividad alto, porque como llegamos hoy a las elecciones, los márgenes de representatividad, por lo menos en las alcaldías, no es tan alto, y eso es lo que está haciendo que nuestros gobiernos en los territorios tengan muy poca legitimidad de entrada, y en ese sentido, en algunos casos, se vuelva ingobernable el territorio. Estamos hablando, Camilo, según lo que nos cuenta la profesora Jency, de que hay más o menos 6 candidatos, casi 6 candidatos por cargo disponible, es decir, por cargo al que se podría presentar por elecciones. Y esto disminuye muchísimo la representatividad de estos candidatos. Algo así como entre el 25 y el 30% de los votos puede arrastrar cada uno. ¿Esto es algo que se representa en todo el territorio nacional o está focalizado en algunas cuantas áreas? No, es algo que suele pasar de manera muy distribuida en todo el país, más que todo por la cantidad de candidatos que se meten a la elección de corporaciones públicas, asambleas, consejos municipales, juntas administradoras locales. Son candidaturas que, aunque formalmente son partidistas, allí compiten los partidos por asientos en esas corporaciones, en realidad es mucha gente que por su lado va a competir. Muchos de esos 117.000 están de relleno en las listas, lamentablemente suele ser el caso de las mujeres. Muchos están metidos ahí de relleno porque había que llenar la lista, pero esa cantidad de candidatos hace difícil distinguir quiénes son los verdaderos candidatos, los que están metiéndole mucha plata a su campaña, los que de verdad están compitiendo. Y lamentablemente esas peleas entre candidatos no se dan ni siquiera entre distintos partidos, sino dentro de las listas de los mismos partidos se compiten empleando el fraude, empleando a veces la violencia por ganarse esa curul, no para el partido político, sino para el candidato particular. Pero como dice Jency, tantos
tantos candidatos, tan dispersa es la elección, hace que sea muy difícil identificar a los candidatos, a sus propuestas, a los grupos de interés que representan, y en últimas eso hace muy difusa la representatividad de los que quedan electos. Hay un dato que es preocupante, profesora Jensi, y es que el 56%, según los datos entre la MOE y el Observatorio de Gobierno Urbano, 56% de las coaliciones fueron las que ganaron las elecciones pasadas a alcaldías. ¿En qué están los partidos políticos y las coaliciones les ganan? Sí, yo creo que definitivamente no es reciente el hecho de que la estructura partidista y la idea de pertenecer a un partido esté siendo en estas elecciones, ayer hablábamos precisamente del tema, parece vergonzante pertenecer a un partido cuando se supone que la estructura fundamental de las democracias es la existencia de partidos. En este momento casi que para participar de elecciones se busca desligarse de un nombre de partido, no así como lo veíamos en los datos de la MOE, de la articulación o la cercanía con personas de partidos y con el mismo partido en el momento de presentarse a la candidatura. Eso lo que muestra es que nos apenan los partidos, pero sin embargo recurrimos a ellos porque es lo que nos permite el sistema político para garantizar la competencia, los avales, ¿no? Entonces el aval de un partido es muy importante para presentarse a las elecciones, pero definitivamente hay cargos como en las alcaldías donde las coaliciones están jugando un papel determinante porque de ello depende la elección de los candidatos. Tengo que hacer esta pregunta frente al tema de los partidos. ¿Esto aleja una especie de discusión racional en la opinión pública y da lugar al surgimiento de grupos más radicales? Yo lo que realmente creo es que ese rompimiento con la idea de partido lo que está llevando es a la personalización de la política y a la particularización del voto en términos de que se vota por una persona, se vota, incluso creemos que un caudillo va a salvar un gobierno. Tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Entonces los caudillos a nivel territorial tienen un papel determinante y entonces los ciudadanos no reconocemos plataformas políticas, no reconocemos visiones de sociedad. El voto programático obliga a los candidatos a presentar un programa de gobierno, pero pareciera que eso es lo menos que importa en el momento electoral porque votamos por personas, por la visibilidad pública que tienen, por las características de carisma que tienen, por la incidencia, por cómo salen en los medios. Entonces creo que eso es un rasgo particular de nuestra democracia que hace que verdaderamente pertenecer a tener una plataforma política más allá de tener el aval de un partido es lo que importa y creo que eso debilita mucho la democracia en el territorio y por supuesto que lo que hace es exacerbar personalidades que lo que intentan es ganar a través de su nombre y de su carisma. Un líder carismático no necesariamente es un buen gobernante. Camilo, si nos enfocamos en las 6, 7, 8 grandes ciudades del país, ¿cómo está el proceso electoral para este año? Bueno, la verdad no se puede desligar el proceso electoral de las grandes ciudades del resto del país, sobre todo en los temas que trabaja la MOE en este momento, que son el riesgo electoral. Nosotros hacemos mapas de riesgo electoral y aunque nuestros datos tienen un sesgo hacia lo rural, el censo electoral de esos 36 millones... Espera, que te interrumpa. Explica por qué hay un sesgo hacia lo rural. Así, voy a decir. El censo electoral, que somos 36 millones de ciudadanos, está dividido, digamos, como en 3 partes iguales. Una en las 7 grandes ciudades, las de categoría especial que tenemos en el país, son toda una tercera parte del censo electoral. Otra tercera parte está en las ciudades intermedias, los municipios de categoría 1 a 5, tipo Fusagasugá, Ibagué, Buenaventura, ciudades intermedias. Y otra tercera parte del censo electoral está en los municipios de categoría 6, que aunque son los más chiquitos, son solo la tercera parte de la población del país, son el 95% del territorio del país, es casi todo el país. Así que nuestros análisis de riesgo electoral, cuando decimos que hay 152 municipios en riesgo, por ejemplo, estamos hablando solo de esa parte del país que es rural y que es de categoría 6, que es donde está la guerra, que es donde está el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, los cultivos ilícitos, la minería ilegal. Sin embargo, ese riesgo no se queda allá, ese riesgo surge allá, esos fenómenos surgen allá, hay más riesgo de fraude en las periferias de Antioquia, en el Chocó, pero eso termina tocando a las grandes ciudades.
y lo termina tocando por un elemento que es el eje articulador de los riesgos electorales de fraude y de violencia, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, y es la financiación de las campañas electorales. Lamentablemente en Colombia no hay control a la financiación de las campañas electorales. Sabemos por datos empíricos que a más dinero invertido, más votos se obtienen. Sabemos por datos empíricos que el 95% de la financiación de campañas es privada, que en Colombia hacemos campaña electoral con dinero netamente privado porque los anticipos del Estado no llegan. Sabemos que la reposición de gastos por votos que se da después de las elecciones no cubre sino una mínima parte de esa financiación privada. Entonces hay una gran inversión de recursos privados para ganarse las elecciones, pero no estamos sabiendo de dónde vienen. Ni el Consejo Electoral, ni la Fiscalía, ni la DIAN le está parando bolas a eso. No sabemos de dónde sale la plata. Sí sabemos que estamos en un contexto de mucho dinero del narcotráfico, de mucho dinero de la minería ilegal, de dineros de la corrupción flotando por todo el país. Ciudades como Bogotá es el escenario del escándalo de corrupción cuantitativamente más grande de la historia del país, que fue la fase 3 de Transmilenio. Entonces sabemos que ese riesgo de financiación ilegal sí toca a las grandes ciudades y eso es un riesgo. Porque hay candidatos en todas las grandes ciudades que tienen cuestionamientos en temas de corrupción, en temas de dónde sale el dinero con el que siempre han trabajado, en temas de por qué se están gastando tanto dinero en las calles, y eso es algo que las autoridades deberían ver, pero que la ciudadanía también debería ayudar a vigilar. La ciudadanía tiene herramientas para ver, cuánto es la financiación de sus candidatos. Uno se puede meter a cuentas claras en internet y mirar si los reportes de financiación de los candidatos son verídicos. Uno se puede meter a pilas con el voto en internet y denunciar ese tipo de irregularidades. Así que eso es algo que a veces pareciera que pasa en las ciudades alejadas o en los pueblos alejados, como si la corrupción fuera un tema de áreas alejadas del país, pero es un tema muy pertinente en las grandes ciudades también. En la composición de los partidos frente a las alcaldías, por ejemplo, uno observa que hay datos muy curiosos. El Partido Liberal, que parece estar extinto en gran parte del territorio, sigue conservando una presencia importante en alcaldías y consejos municipales, pero también sucede lo mismo con el Partido Conservador, o con Cambio Radical, o con el Centro Democrático, o incluso con el Polo Democrático. Y luego hay una lista larguísima de partidos. Esto es una dicotomía, hacer una especie de ampliación del voto, me enredé en la palabra, pero o es consolidar una mayor participación democrática. Bueno, yo realmente creo que en algunos cargos de elección popular, como en las corporaciones públicas, todavía juega un papel determinante el aval del partido. Creo que a nivel territorial, en todo caso, el nombre, nuevamente insisto, es el nombre del partido, el aval, no quiere decir la plataforma programática del partido, pero el nombre del partido, estar apoyado por un partido, en todo caso sigue teniendo peso. Lo que nos han mostrado las últimas elecciones es que Cambio Radical ha tenido una importante expresión a nivel de territorial de elecciones y que estos partidos liberal y conservador en todo caso siguen agrupando o aglutinando personas que reúnen votos importantes a nivel de corporaciones públicas. En todo caso, lo que yo sí insisto es que esto no necesariamente implica que haya plataformas programáticas y visiones de sociedad que se estén fortaleciendo en la democracia local, sino que sumamos personas que aglutinan votos y que nos permiten superar el umbral y que nos permiten llegar al gobierno. Entonces, creo que el gran logro de la Constitución del 91 fue ampliar esos mecanismos democráticos a nivel de las entidades territoriales, pero creo que hoy la dispersión que hay de candidatos sí lo que nos lleva es a que el sistema político produzca una gran cantidad de perdedores y no sepamos cómo luego se tramitan estas demandas que estaban representando esos candidatos perdedores. ¿Qué pasa con esos candidatos? ¿Qué papel desempeñan en nuestra democracia? Ya no ganaron la elección, ahora ¿qué se ponen a hacer? Pues en muchos casos a obstaculizar gobiernos que no son legítimos. Y pues eso termina siendo un problema que viene desde el asunto de la democracia procedimental o la electoral. Entonces, creo que mientras no haya un fortalecimiento de partidos, los datos que tú muestras lo que evidencian es una atomización de personas intentando acceder a los gobiernos. Y creo que esa característica fundamental, sumada a lo que nos señala Camilo de la financiación de campañas, lo que determina es cómo están ejerciendo el gobierno en los territorios los ganadores, ¿no? Y es que si tu circuito de responsabilidad ante quién respondes es muy limitado y está asociado a quienes te financiaron y a los pocos con los que ganaste,
pues definitivamente es una democracia muy restrictiva y va a ser a favor de aquellos que acompañaron a los candidatos ganadores, y todos esos otros que se quedan por fuera del sistema político pues empiezan a cumplir un papel que está lejos, digamos, de garantizar gobiernos estables en los territorios. Estábamos hablando al principio de más de 36 millones de personas o de ciudadanos habilitados para participar en las votaciones, pero y si bien ha habido una participación de alrededor del 60% en términos gruesos, en detalle en muchísimas ciudades del país ha habido una abstención. ¿Cómo va a ser la abstención previsiblemente para esta elección de 2019? Bueno, Carlos, eso tiene mucho que ver con cómo la elección a alcaldía jalone la participación. Hay muchas partes del país, y digo la de alcaldía, no la de la gobernación, porque en todos los departamentos del país vemos centros y periferias. Las gobernaciones se eligen en las grandes ciudades, desde ahí ya tenemos un problema de representatividad, y es que muchas zonas rurales periféricas dentro de los departamentos no participan en la elección departamental. Pero sí depende mucho la elección a alcaldía. Cuando son elecciones, digamos, disputadas entre candidatos, eso jalona la participación electoral. En muchas partes del país hay candidatos que ya están lejos, que ya se nota que van a ser los ganadores, y eso desincentiva la participación. Y sobre todo el dato global de participación en el país tiene que ver mucho con ese fenómeno en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades son reservorios de votantes, suelen ser muy abstencionistas. Bogotá, por ejemplo, ha tenido una tradición abstencionista en cifras muy grande, pero cuando las elecciones llegan a ser disputadas, por ejemplo la del año pasado fue sorprendente el hecho de que tanto el Centro Democrático como Fajardo, como Petro explotaran los votos de la capital, hizo que se votara mucho tanto en Congreso como en primera como en segunda vuelta. Este año las elecciones parece en todas las grandes ciudades, bueno, en la mayoría, no en todas de las grandes ciudades, parece que se están acercando entre los punteros. Eso puede jalonar una buena participación electoral. Toca ver qué pasa finalmente. Si nos vamos a las zonas rurales de las que hablaba antes, ahí sí que tenemos un problema de acceso a puestos de votación. Sobre todo en el sextil de municipios con mayor extensión territorial, hemos diagnosticado un serio problema de falta de puestos de votación, que ni siquiera es culpa de la registraduría, sino de la legislación obsoleta que tenemos, que no permite instalar puestos de votación muy alejados. En municipios donde no hay desarrollo del ordenamiento territorial, donde no se han creado corregimientos formalmente, no se pueden instalar puestos a pesar de que haya centros urbanos. Entonces ahí sí, la abstención rural tiene mucho que ver con esa falta de desarrollo de la infraestructura, no de la registraduría, sino del mismo ordenamiento territorial de los municipios. Jensi, las últimas 4 o 5 elecciones para alcaldía en Bogotá, por ejemplo, los que han quedado electos nunca han superado el 24, el 25, máximo el 30% de los electores, que a su vez son una proporción muy baja de los ciudadanos que podrían votar, y que en consecuencia trae permanentemente un problema de representatividad, como les decía al principio. ¿Qué va a pasar este año? Yo creo que ese es un punto fundamental en la discusión de la representatividad de los gobiernos territoriales. Fíjate que si bien hay ciudades como Barranquilla, donde ese porcentaje que tiene el ganador es un poco más alto frente a los votantes, frente a los potenciales votantes, en todo caso estamos teniendo gobiernos que no están llegando, si tú lo miras, frente al potencial de votantes, que no llegan al 20%, al menos en 10 de las principales ciudades del país. Esto lo que llama la atención es que determina profundamente el grado de legitimidad con que el actor político va a poder actuar, ¿no? Yo creo que en estas elecciones nuevamente va a suceder eso. Efectivamente, en la elección de 2011 se ganó en Bogotá, como tú preguntas, se ganó con el 31, la última Enrique Peñalosa con el 31, y creo que, no puedo hacer futurología, pero yo creo que estas elecciones también están bastante cercanos los candidatos unos de otros. Y lo que va a mostrar es que el que va a ganar nuevamente lo va a hacer con un porcentaje muy bajo, muy cercano a los que no van a ganar, es decir, yo creo que van a estar muy cerca. Eso también es determinante, porque entonces, ¿cuál es el grado de legitimidad de la persona que gana? ¿Y qué va a pasar con el que pierde, ¿no? Y entonces vuelve la discusión sobre la pertinencia o no de la segunda vuelta, y qué nos pueden garantizar esas reglas electorales que hemos discutido.
en relación con la legitimidad de los candidatos, porque definitivamente estar tan cerca nos hace preguntarnos qué está generando el sistema político en términos de ganadores y perdedores. Lastimosamente hay que plantearlo así, porque el sistema no tiene una forma de tramitar esas otras necesidades y demandas que se quedan sin representación en los cargos de elección popular. Este año, iba a agregar, este año vamos a tener un experimento interesante en ese sentido, y es que por primera vez va a aplicar la reforma constitucional que establece que el que queda de segundo puede ocupar una curul si la quiere aceptar en el consejo si era candidato a alcaldía, en la asamblea si era candidato a gobernación. Eso en principio está diseñado para tramitar un poquito ese problema, que el que quede segundo entre a la corporación pública y lidere la oposición. Ahora vamos a empezar a ver cosas muy curiosas, como que el que quede segundo se vuelva de la coalición de gobierno a pesar de que era el competidor en la alcaldía. Ya nos pasó con el caso de Petro quedó de segundo, fue al Congreso de la República, pero no es el líder único de la bancada de oposición o de izquierda del Congreso, de hecho es una bancada de uno. Entonces vamos a ver cómo se tramita eso a nivel local. La reforma estuvo pensada para eso, pero ya hemos visto nomás a nivel del Congreso de la República que eso se presta para que pasen muchas otras cosas contrarias a la idea. Pero entre otras razones porque la oposición es muy diversa y plural. De acuerdo. Y no quiere decir que acepte a un candidato como su vocero. Y porque no hay partidos. Claro. Es que exacto. el asunto, volvemos al tema de los partidos. El hecho de que no exista partidos hace que esa persona sea una dentro de esa corporación pública, ¿no? Sí. Entonces, y terminamos un poco como en las empresas políticas personales, más que en los partidos. Sí, es que son personas. Y en el límite del caudillismo. De acuerdo. Sí, hacemos una gran bancada de uno. Como nos quedan pocos minutos, Y no Camilo, intervienen. Que no, sí. tengo que preguntar una cosa fundamental, un problema básico de esta campaña 2019, y es que volvimos otra vez a un extremo de presencia de la violencia en el proceso electoral. ¿En qué estamos en violencia en el país en esta campaña? Sí, lamentablemente los índices de violencia que pensamos que después del acuerdo de paz iban a mantenerse en disminución, de hecho para 2018 bajaron mucho, este año están en aumento. Comparado con el año pasado tenemos casi el mismo nivel de violencia, 306 municipios con riesgo de violencia en todo el país. Y lo que nos preocupa es que el fenómeno de violencia va más allá del fenómeno de los grupos armados ilegales. Claro, hay varios municipios con presencia de grupos armados ilegales, pero por ejemplo los asesinatos o las amenazas a candidatos van mucho más allá. El primer precandidato asesinado este año, ese hecho sucedió en el Cerrito Valle del Cauca, que es en el corazón del Valle del Cauca. Por allí no hay grupos armados ilegales, pero sí hay dinero del narcotráfico. El fenómeno del desplazamiento, por ejemplo, el desplazamiento forzado, según las cifras de la unidad de víctimas, excede por mucho el fenómeno de los grupos armados ilegales en extensión territorial. La pregunta es quién está desplazando a la gente si no es la guerra y los grupos armados ilegales. Y eso es una pregunta que tenemos abierta. ¿Quién está generando ese desplazamiento? Entonces, todos esos indicios nos llevan a pensar que si bien hemos regresado a un escenario muy triste de conflicto de niveles que se veían hace 15 o 20 años en el sur de Córdoba, en el Catatumbo el año pasado, el fenómeno de violencia electoral excede a la guerra. Y creemos que tiene mucho que ver otra vez con el tema de la financiación de campañas. Los que están invirtiendo mucho, incluso en los Montes de María estamos viendo casos de obras por votos, compra de votos con obras, candidatos que llegan y dicen, miren, les hice una vía, les traje energía eléctrica, voten por mí, obras sin licencia, sin autorización. Quien comete ese tipo de inversiones como las que estamos viendo en los Montes de María está esperando un gran retorno. Y quien está ejerciendo ese nivel de inversiones, pues es alguien que fácilmente comete fraudes electorales o manda a amenazar o a matar a un contrario. Entonces nos preocupa mucho que no estemos aprovechando esa pista de oro que es los datos de la financiación de campañas. Las mismas autoridades no hacen cumplir la reglamentación que ordena que semanalmente todas las campañas reporten sus ingresos y gastos, el monto. Entonces no hay un mínimo ni siquiera para comprobar si los candidatos dicen la verdad o si mienten con su financiación. No hay de dónde cogerse para controlar. Y creemos que en ese descontrol de la financiación es donde reposa la infiltración de la ilegalidad, llámese narcotráfico, llámese corrupción en las campañas y por ende la violencia en las campañas electorales. Profesora Contreras, nos quedan 30 segundos para una pregunta. Señora. No, yo quería complementar lo que señala Camilo, y es que en un foro que hubo de un medio de comunicación masivo hace 2 días, un vicecontralor de la República decía que por cada peso invertido en financiación de campaña de los financiadores, la rentabilidad llegaba al 3.700%, es decir,
es altísimo. Es un gran negocio. Sí. Entonces yo creo que esos datos hay que tenerlos presentes, sí, porque marcan profundamente cómo se da la democracia local en nuestro país. Y solo para sí o no, ¿usted es optimista o pesimista frente a estas elecciones? ¿En qué sentido? Yo siempre confío en que la democracia en el país a través de las elecciones tiene muchas oportunidades para la ciudadanía. Entonces yo espero siempre, con optimismo, siempre espero las elecciones, soy jurado de votación y me entusiasma la jornada electoral siempre. Bueno, hemos llegado a este fin del programa Punto Crítico en el día de hoy, con esta perspectiva tan compleja sobre las elecciones del 27 de octubre de 2019. Profesora Jensi Contreras, muchas gracias por haber estado en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos, por invitar. Camilo Vargas, de la MOE, muchas gracias por haber venido a Punto Crítico. Gracias, Carlos y profesora Jensi. Los esperamos en una próxima emisión, muy amables.